se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. Hay una historia muy interesante en el libro de Juan capítulo 4, en su verso 5 al 30, y es sobre la conversión de la mujer samaritana. Y dice la palabra de Dios en su verso 5 de Juan 4 en adelante: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estando allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta es una historia muy, muy interesante y que sin duda nos deja grandes enseñanzas. ¿Sabe? Los samaritanos no eran, como menciona la mujer, amigos de los judíos, porque los judíos tenían una idea diferente a lo que los mismos samaritanos tenían ellos mismos de su origen o sobre su origen. Según la tradición, los samaritanos, ellos decían que eran descendientes de José, descendientes de Manasés y Efraín, los hijos de José. Pero los judíos, ellos decían que los samaritanos, realmente eran una mezcla de gente foránea o de extranjeros. Aunque los samaritanos habían sido instruidos en la Torá también, como los judíos rechazaban a los samaritanos
y no los contemplaban como pueblo escogido por Dios. Y a una mujer de este pueblo es a la cual Jesús se acerca y le da un mensaje extraordinario. Le da el mensaje de la salvación y le da a beber del agua de vida. Hermano, la conversación de Jesús con la mujer samaritana fue interrumpida por la llegada de sus discípulos. Justamente cuando el Señor había llegado a declararle a la mujer abiertamente que Él era el Cristo, o reveló su verdadero origen, en eso llegaron los discípulos. Esto lo vemos en el verso 27 que hemos leído. Y como ya dijimos anteriormente, un judío se deshonraba al hablar con una mujer en vía pública. Pero en este caso todavía era peor porque no solo era una mujer, era una samaritana. Entonces, para los judíos hablar con una mujer en vía pública era deshonroso, pero si era samaritana, pues la cuestión se ponía más difícil. Más sin embargo, dice la palabra que los discípulos se maravillaron de que él hablaba con una mujer, pero no preguntaron nada. Dice la palabra que ellos se sorprendieron, pero que no le preguntaron nada a Jesús. Hermano, era tal la opinión que tenían de su maestro que supondrían, él sabe lo que hace. Y efectivamente, todo lo que Cristo dijo e hizo estaba o tenía una razón clara y determinada por Dios. Había un propósito en ella. Pero la información que Jesús le da a la mujer, y aquí es donde quiero que meditemos en esta mañana, la información que Jesús le da a la mujer hace que la mujer, hermano, deje su cántaro ahí al lado del pozo. Recuerden que ella llegó al pozo por agua, pero no se encontró con un agua que le iba a quitar su sed natural, sino que se encontró con el agua de vida, con el agua de salvación. Como todos nosotros o muchos de nosotros los que escuchamos este devocional diario, nos hemos encontrado con Cristo. Aquí hay muchas cosas que ver y es interesante, realmente hay muchas cosas interesantes en estos versos y en este capítulo de Juan 4. Los samaritanos decían que ellos debían adorar en un lugar y los judíos decían que en Jerusalén. Y Jesús claramente expresa que después de él ya no iba a haber un lugar específico donde adorarían, sino que los verdaderos adoradores adorarían al Padre realmente en espíritu y en verdad en cualquier lugar de la tierra, porque eso es lo que Dios busca. Hermano, pero no quiero enfocarme en ese detalle. Quiero enfocarme en la actitud de la mujer cuando recibe las aguas de vida. Cuando su alma y su espíritu reciben las aguas de vida del Señor. Inmediatamente esta mujer, dice la palabra, que dejó su cántaro. Hermano, dejó su cántaro y recuerde que ella había ido por agua al pozo, pero ya no le importó el agua natural. Ahora ella estaba interesada en repartir y compartir el agua de vida. Y entonces, hermano, en el verso 28 dice que esta mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. En realidad no es que la mujer, podemos decir, se olvidara del cántaro. En el original no da a entender que ella se olvidara del cántaro, sino que lo dejó deliberadamente. Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en su capítulo 3, verso 13, donde él dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás. No es que se olvida, sino que hay un orden, hermano, de prioridad. Quiere decir que la mujer simplemente lo dejó ahí, deliberadamente. No solo para que Jesús pudiera calmar su sed, sino también porque pensaba traer a otros a Jesús y podría entonces llevarse el cántaro. Fíjese, hermano, hay detalles que a veces nos saltamos, pero esta mujer no se olvidó de su cántaro. Ella no se olvidó, sino que ella dejó adrede su cántaro ahí. Recuerde que Jesús le había pedido tomar agua. Entonces ella deja su cántaro para que Jesús pueda tomar el agua del pozo. Jesús, como se había hecho o se hizo hombre, entonces también necesitaba agua, se cansaba, como dice las Escrituras, porque él se limitó a sí mismo en un cuerpo humano. Ahora, esta mujer deja su cántaro para que Jesús tome agua.
qué acto más hermoso y qué corazón más lindo tenía esta mujer. Ella deja su cántaro para que él y sus discípulos puedan seguramente tomar agua, pero también ella sabía que iba a ir inmediatamente a compartir el agua de vida y iba a traer a todos los que ella podía al pozo, y ahí podía recuperar su cántaro. Ahora, la actitud de esta mujer, hermano, que algunos la han llamado la primera gran evangelista, fue capaz de evangelizar toda una ciudad, toda una ciudad. Ahora, ¿por qué esta mujer fue tan efectiva en la evangelización? Hermano, si usted se fija en el mensaje de esta mujer, ella está diciendo, Él me ha conocido. En otras palabras, ella está diciendo, Él conoce quién soy yo y así me ha aceptado y así me ha amado. Fíjese que es un mensaje también de amor. Es un mensaje que ella expresa, a Él no le importó quién era yo. Él me conocía y a pesar de que me conocía, Él me aceptó tal como soy. Hermano, el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor y de esperanza. La mujer comienza a hablar de su testimonio y su experiencia con Jesús. Si usted quiere ser efectivo hablando sobre Jesús o evangelizando, hable de su experiencia con Jesús. Háblele a las personas del Jesús real al cual usted se ha encontrado, de la experiencia que usted ha tenido con Cristo Jesús. Hermano, muchas veces no se necesita un gran conocimiento para traer a alguien a Jesús. Lo que se necesita es compartir el testimonio. Comience a compartir su testimonio con todos los que están a su alrededor. Esta mujer, hermano, fue capaz de traer toda una ciudad a los pies de Jesús. Oiga, todos ellos venían a ver a Jesús. ¿Qué esperamos usted y yo para compartir el Evangelio? Mientras en la iglesia hay sillas vacías, hermano, hay montones de gente que se están yendo al infierno o están casi ya listos para partir de esta vida o de esta tierra sin esperanza de salvación, solamente porque nosotros no compartimos el mensaje de salvación que hemos recibido por gracia. Así como usted y yo recibimos la salvación por gracia, es necesario que esa agua que hemos recibido la impartamos a otro. Esto es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que el mundo no se pierda, pero para que el mundo no se pierda, tiene que alguien predicar. Hermano, y usted y yo somos llamados a predicar el Evangelio. Que no pase este fin de semana, que no pase esta semana sin que usted lleve a alguien a su grupo de vida. Que no pase esta semana sin que usted evangelice a alguien o lleve a alguien a la iglesia. Háblele de su testimonio, háblele de lo que Jesús ha hecho en usted. Hermano, ¿sabe cuál es el problema muchas veces? Que el mal testimonio que tenemos delante de la gente realmente bloquea el mensaje. Pero pídale perdón al Señor por esos errores que ha cometido, ese mal testimonio, y comience a predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de esperanza. Comience a dar esas aguas de vida a los demás. Así como esta mujer recibió las aguas de vida de Jesucristo, Él no tuvo reparo en hablar con ella aún siendo samaritana por el amor a su alma. Así usted y yo tenemos que tener amor por las demás almas. No puede ser que su familia, hermano, se esté perdiendo porque usted no le habla de su testimonio o su experiencia con Cristo Jesús. Este es el día donde debemos meditar, hermano, en la salvación, no solo nuestra, sino en la salvación de aquellos que nos rodean. Dice la palabra que debemos de hacer obra de evangelista. Así que en esta semana, que el Espíritu Santo le despierte, y yo oro en el nombre de Jesús para que Dios le envíe a recoger la mies, porque la mies es mucha. Y en el nombre de Jesús, que el Padre pueda despertar a esos hombres y mujeres, a esos obreros y obreras, para recoger la mies antes de que se pierda. Así que como esa mujer samaritana fue, hermano, y le dio prioridad al Evangelio, le dio prioridad a predicar a Jesús, en este día, ponga su prioridad en Dios y en ganar almas. Que en su grupo de vida haya siempre gente nueva. Si usted no es el líder, no importa. Usted y yo todos somos llamados a ganar almas y a ser discípulos. Colabore en la obra del Señor. Y el día domingo, hermano, no vaya solo a la iglesia. Trate de llevar a alguien o a toda su familia a la iglesia para que ellos reciban de la palabra de Dios y sean tocados y reciban las aguas de vida eterna y sean salvos.
y usted va a recibir mucha bendición de parte de Dios, porque dice la palabra, el que gana almas es sabio. Que Dios les bendiga.